Este video nació porque he visto varios artículos y en redes sociales que se hizo viral estos dos estudios en los que mencionan que la inteligencia artificial nos está haciendo más torpes o más estúpidos. Entonces me dio curiosidad y me puse yo a hacer mi propia investigación, a leer estos estudios completos y ver realmente qué estaban diciendo. Y la respuesta a la pregunta, ¿la inteligencia artificial nos está haciendo más tontos? Es un pues depende. Vivimos en una época en lo que es más fácil poner una postura como blanco-negro cuando la realidad es mucho más compleja. Entonces espero este video les resulte interesante porque voy a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está afectando tanto positiva como negativamente nuestra cabeza y nuestras habilidades cognitivas, así como qué podemos hacer para reducir los riesgos negativos. No voy a negar que hay cada vez más personas que utilizan la inteligencia artificial incluso en redes sociales para entender y como procesar lo que están leyendo, lo que están viendo. Y aunque creo que muchos de estos comentarios son pues rage bait, hay ciertas personas que creo que sí lo usan, no irónicamente. También no podemos negar que hay más reportes de estudiantes haciendo trampa. Pues bueno, quiero decir que no niego esto, pero sí quiero hacer un pero. Creo que la discusión es mucho más compleja y no todo es culpa de la inteligencia artificial. Creo que somos muy rápidos en decir, nos estamos convirtiendo en los señores de Wall-E, pero no tanto para darnos a la tarea de pensar, ok, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que lo está causando? ¿Es realmente el uso de la tecnología o es un síntoma de un problema mucho más complejo y que tal vez no sea más fácil ignorar? Vox sacó un muy buen video aquí en YouTube en el que hablan sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación y pues se menciona que hay muchos profesores que están súper en contra del uso de estas herramientas en la escuela, que muchos estudiantes lo están usando para hacer trampa en ensayos, en exámenes. Incluso mencionan que hay algunos estudiantes que con todo el cinismo en las clases en línea se mutean para buscar la pregunta a ChatGPT y luego contestarla. Y esto ha llevado a muchas personas a cuestionarse el uso y la dependencia que se le puede llegar a tener a la inteligencia artificial generativa y qué efecto tiene en nuestras habilidades cognitivas como nuestro pensamiento crítico o nuestra capacidad de analizar diferentes fuentes y hacer toda una síntesis de los conocimientos que adquirimos. Y últimamente han estado por redes sociales este artículo y ahora más reciente este artículo en el que pues dicen como, no, ya se encontró científicamente que la inteligencia artificial nos está haciendo estúpidos. Y no realmente eso, o sea, no es una de las conclusiones a las que han llegado estos científicos en estos estudios principalmente. Entonces me gustaría contártelos con un poquito más de detalle para que veas qué es lo que realmente están concluyendo y qué son las cosas que están como agarrando estos artículos en línea. El estudio realizado por Microsoft y una universidad gringa estudió a 319 personas en las que fue una encuesta prácticamente, les explicaron qué es el pensamiento crítico y cuáles son las habilidades cognitivas. Eso es otra cosa. Hay debate científico en qué podemos definir como pensamiento crítico o habilidades cognitivas. Hay diferentes teorías, hay personas que incluyen ciertas habilidades y otras personas que lo excluyen. Pero bueno, estos de Microsoft usaron este esquema de habilidades cognitivas que ya estaba presentado por otros autores y lo que hicieron fue explicarles este esquema a las personas que se anotaron a esta encuesta y el estudio fue una autorreflexión a su uso de la inteligencia artificial generativa y cuáles de estas habilidades notaban que estaban haciendo más esfuerzo o menos esfuerzo. Entonces también esto es un punto muy importante de que todo lo que encontraron en este estudio es autorreportado, entonces claramente puede tener algún cierto sesgo de las mismas personas que tomaron el estudio. Y esto los autores lo explican claramente y no quiere decir que no sirva de nada, sino es como hace falta más. O sea, no podemos tomar una conclusión y decir que científicamente sabemos que esta es la realidad cuando no necesariamente, o sea, hay cosas que pueden haber afectado el resultado. Pero bueno, lo importante es que todas estas personas que tomaron la encuesta eran trabajadores y les hicieron las preguntas de qué tanto esfuerzo ponían en su trabajo con y sin el uso de la inteligencia artificial generativa. Y la conclusión a la que llega este estudio es de que hay diversas causas por las que la gente utiliza la inteligencia artificial que afectan qué tanto esfuerzo le ponen a la tarea o no, y que como tal no estamos perdiendo nuestras habilidades críticas, sino que están cambiando la forma en que las usamos. Es decir, ellos argumentan que el hecho de pensar en una meta,
en sintetizar esa meta en un prompt para la inteligencia artificial, el evaluar el resultado que te da y ser capaz de discernir qué es lo que falta para tu respuesta perfecta o para la solución de tu problema e iterar sobre la respuesta con la misma inteligencia artificial. Utiliza pensamiento crítico y habilidades cognitivas. No es de que nada más hace todo el trabajo por ti. Tú eres parte clave de obtener el resultado que tienes y eso requiere habilidades cognitivas. Entonces no es de que ya te estás haciendo más tonto, las estás aplicando de manera diferente, eso es todo. Por ejemplo, antes se usaba mucho análisis y pensamiento crítico para leer diversas fuentes y sintetizar la información de esas fuentes. Ahora la inteligencia artificial lo puede hacer en un segundo. Pero de todas formas, tú tienes que leer y ver si esa información te es útil. Si necesitas algo más, vas a ocupar más tiempo verificando esas fuentes que utiliza la inteligencia artificial porque sabemos que puede mentir. Ese también es un problema grave. La inteligencia artificial puede mentir y es un punto clave en qué uso le das. Mientras más confías en la inteligencia artificial, sí es menos probable que utilices tus habilidades cognitivas, porque vas a pensar que todo lo que te dice es cierto, cuando no necesariamente. Algo también que me llamó mucho la atención de este estudio es que encontraron que hay muchas personas que siguen utilizando altamente su pensamiento crítico, aunque usan la inteligencia artificial generativa, porque quieren mejorar sus habilidades, porque quieren asegurarse de que la calidad de su trabajo sea pues la misma que siempre, ¿no? La misma que ellos manejan. También quieren asegurarse de que no haya ningún error que pueda causar alguna consecuencia grave. Por ejemplo, mencionan el caso de un enfermero o enfermera que utiliza la inteligencia artificial general para hacer reportes y que siempre los revisa porque un error podría causar una multa. Y por último, también mencionan el interés en la tarea. Mientras más interesado estés en la tarea que te estás haciendo, pues es más probable que activamente estés participando en la realización de esa tarea. Y también aplica para lo contrario. Es decir, encontraron que los trabajadores cuando están haciendo una tarea que no lo ven como parte integral de su trabajo, es decir, tal vez algo más administrativo, es más probable a que utilicen ChatGPT y pues no les importe el resultado final, solo lo utilicen rápido. Entonces, con todo esto, los autores concluyen que el uso de la inteligencia artificial generativa va a hacer que pierdas el pensamiento crítico si no sueles usar el pensamiento crítico. Entonces, que lo ideal es crear herramientas de IA que puedan incentivar el uso del pensamiento crítico, es decir, que hagan pausas para activamente involucrarte en la tarea y que tú puedas reflexionar acerca de la tarea que estás realizando, porque lo que les preocupa a los autores de este estudio es de que, pues, si utilizamos nuestro pensamiento crítico en todas estas tareitas pequeñas del día a día y de repente empezamos a utilizar la inteligencia artificial en todo esto, pues vamos a perder la práctica del pensamiento crítico y pues esto nos puede perjudicar cuando tengamos que hacer tareas pues mucho más grandes y complejas en las que la inteligencia artificial no nos puede ayudar. Entonces lo clave es no perder la práctica de activamente involucrarte en las tareas, de analizar, de entenderlas, de sintetizarlas, es que no sé ni cómo decirlo, ¿saben? Porque simplemente que estés como presente en la tarea y no hagas un copy-paste, ¿sabes? Como que no dejes a tu cerebro decir, bueno, bye. Los autores también mencionan la importancia de hacer este cambio de mentalidad en el que incentivamos a las personas a involucrarse activamente con las herramientas de IA y verlo como una habilidad que te puede ayudar profesionalmente y en tu carrera. O sea, de que sí puedes hacer tu reporte con ChatGPT, pero si tú realmente empiezas a involucrarte más con la tarea que estás haciendo y hacer preguntas, aunque no lo veas como algo clave en tu carrera, esa simple habilidad de esforzarte en hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial puede resultar positivo para tu carrera. Y por último, también mencionan que el autoestima es muy importante cuando te empiezas a involucrar con este tipo de tecnologías, porque mientras más desconfíes de tus propias habilidades, es mucho más probable a que digas, no, ChatGPT tiene la razón, entonces voy a hacer lo que él me diga. Y pues no es así. Entonces es muy importante tener confianza en nuestro propio pensamiento crítico y poder decidir qué es lo mejor para la tarea que estamos realizando. No solo dejarnos guiar por lo que está diciendo ChatGPT. Y yo siento que esto último es muy relacionado a lo que mencionan en este otro paper que salió hace unos días. En este estudio pusieron a 54 participantes, también muy pocos para hacer un estudio concluyente, en el que
los pusieron a hacer ensayos, primero haciendo un primer borrador por sí solos y luego utilizando inteligencia artificial para mejorarlo y después haciendo el primer borrador con inteligencia artificial y pues iterando ellos mismos mejorándolo, ¿no? Y en pocas palabras, encontraron que las personas que primero hacen el borrador por su cuenta y luego utilizan inteligencia artificial usan más sus habilidades cognitivas que el grupo que primero utilizó ChatGPT, porque generalmente estas personas se dejan guiar por el lenguaje y el estilo de la inteligencia artificial. Y pues creo que esto es un claro ejemplo de esto último que mencionaban en el otro estudio, ¿no? De que las personas se dejan guiar por lo que dicen ChatGPT, tal vez por el alta confianza que le tienen a la inteligencia artificial a comparación de sus propias habilidades. Con esto me gustaría regresar al tema de la educación y de cómo los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial para hacer trampa. Y luego yo pensé, ¿es realmente la culpa de la inteligencia artificial que los estudiantes hagan trampa? Y la respuesta para mí es no, porque en mis tiempos, porque cuando yo estaba en la universidad ya había sitios en los que podías encontrar las respuestas más comunes a los problemas de los libros de texto. Hay sitios donde podías comprar o pagarle a alguien para que hiciera la tarea por ti. Incluso en primaria no faltaba la persona que te pedía la tarea mientras estaban pasando la lista para revisar la tarea. Lo siento, pero la inteligencia artificial no es el problema. Claramente es una herramienta que les facilita el hacer trampa, pero no es el problema. Y creo que el problema específico con la educación es el sistema que tenemos. No les enseñamos a ser curiosos, a tener interés, a cuestionarse las cosas. Les enseñamos a sentarse callados y escuchar lo que el maestro o maestra tiene que decir y a memorizarlas. Y también saben una cosa muy grave para mí en el sistema educativo actual, es de que penalizamos los errores. Y yo sé que debe de haber alguna forma en que nosotros podamos medir el conocimiento de los estudiantes y no sé exactamente cuál sería la respuesta, entonces no se las puedo decir en este video, pero el fallar y el tener errores es parte clave del aprendizaje. Y lo único que estamos haciendo con este sistema de penalizar los errores es que el estudiante sienta esta necesidad de hacer trampa para obtener una buena calificación. Yo siempre me he sentido como en un punto muy extraño con mi opinión acerca de la educación, porque tengo una bronca terrible con el sistema educativo, pero al mismo tiempo me gusta mucho la educación y creo que es muy importante y veo mucho valor en la educación para la sociedad, el poder que tiene la educación para cambiar las circunstancias de un individuo y por lo tanto de las personas que lo rodean. Y ya perdí el hilo. Por lo tanto, a mí me gusta creer que la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a ser mejores y puede hacer la educación mucho más diversa y accesible a comparación de este punto de vista negativo de nada más nos está haciendo más tontos. Y creo que simplemente estos artículos y estas personas que tienen esta narrativa de la inteligencia artificial nos está perjudicando a los estudiantes y nos está haciendo más tontos, tratan de culpar a algo externo en vez de responsabilizar a los sistemas y a las personas que verdaderamente están a cargo de crear esos sistemas y de mantener esos sistemas. Y ahora que ya vimos el lado crítico de la inteligencia artificial y los efectos negativos que puedan tener, me gustaría ver también los casos en los que resulta lo contrario, en los que podemos ver las cosas positivas. Sí, hay profesores que para ellos la inteligencia artificial es su peor pesadilla, pero hay otros que realmente la están usando y que realmente la agradecen. Incluso hay estudiantes que también lo utilizan, pero con la finalidad no de hacer trampas, sino de mejorar, de aprender más. Hay diferentes tipos de aprendizajes y hay diferentes tipos de estudiantes y la inteligencia artificial lo que va a hacer es poder llegar al estudiante en la manera que necesita, no forzarlo a que se adapte a un sistema, sino que el sistema se adapta a él. También acelera el aprendizaje porque permite este ciclo continuo de retroalimentación. Podemos hacer que los estudiantes estén iterando sobre sus propios trabajos y mejorándolos cada vez más, por lo tanto, mejorando sus habilidades. Por ejemplo, regresemos al estudio del MIT. Si tú comienzas a escribir el ensayo y luego utilizas estas herramientas para mejorarlo y para estar iterativamente mejorándolo, vas a seguir utilizando tus habilidades cognitivas y vas a aprender más. Yo sé que en el sistema actual que tenemos, pues es muy complicado para los profesores dar este tipo de retroalimentación porque tienen que cumplir periodos y temas y no solamente tienen una clase y 30 niños, sino que pueden tener más. Entonces, les echa la mano de saber que sus estudiantes van a tener esta retroalimentación que necesitan, guiada por los profesores, por supuesto, a comparación del sistema de ahorita de subir calificación, te califico y sigamos al siguiente tema. Y también lo que se me hace muy padre es que ya hay empresas que están haciendo simuladores para los estudiantes en los que puedas simular, no sé, una entrevista de trabajo o una negociación y que puedas ya ganar experiencia sin siquiera
salir del salón de clases. Todos estos sistemas también te dan la retroalimentación de cómo hablas, de cómo te expresas, del argumento que diste, de qué tan claro fuiste, etcétera, etcétera. Entonces creo que bueno, a mí me pareció increíble uso y me hubiera gustado mucho tenerlo para las entrevistas de trabajo. Esto se relaciona mucho a la parte de confianza que les mencionaba antes, la importancia de que los estudiantes y pues todos nosotros tengamos confianza en nuestras propias habilidades. Hay otras soluciones como por ejemplo Khan Amigo de Khan Academy y Cloud for Learning, que está específicamente solo para escuelas, en los que utilizan la inteligencia artificial, pero no para darte respuestas directas, sino que te hacen más preguntas para que tú mismo seas capaz de llegar a la solución, pero que sientas que alguien te está guiando y que por lo tanto estás todavía utilizando tu pensamiento crítico. Lo que me parece muy triste es de que estas herramientas solo están disponibles para escuelas, ni siquiera están abiertas ahorita para estudiantes de manera individual. Entonces, me gustaría terminar este video con formas en las que tú puedes utilizar la inteligencia artificial de una forma en la que fomenta el pensamiento crítico y te hace aprender todavía más. La primera es parecida a estos sistemas, como ya les mencioné, de Cloud for Education y Khan Amigo, en el que le haces una prompt a la inteligencia artificial de que no te dé la respuesta directa, sino que utilice el método socrático. Es decir, que te va a estar haciendo preguntas para que tú mismo puedas llegar a la solución de tu problema. Dile que te haga preguntas que te hagan cuestionar tu propio conocimiento y que te hagan reflexionar en otras perspectivas que tú tal vez no estabas considerando. Esto te puede ayudar a desarrollar ideas o a desarrollar argumentos de una manera más completa. Bueno, la siguiente es por si quieres mejorar tus habilidades de escritura y de nuevo, como el estudio del MIT, te recomiendo que hagas tú tu primer borrador y luego utilices la inteligencia artificial para mejorar dicho borrador, pero no le digas, reescríbeme esto de una mejor manera, sino dile que te haga una lista de todos los errores que has tenido en ese pedazo de texto, que te marque qué oraciones no son claras, que revise si tus ejemplos son confusos o no, que revise que el tono y el estilo que estás usando sea consistente a lo largo del texto. Entonces, que tú puedas agarrar esas recomendaciones, hacer una nueva versión, volvérsela a dar y así estar iterando hasta que tengas pues un resultado con el que tú ya te sientas contento. Y la última técnica que les recomiendo es la técnica de Freeman, que si no la conocen, en pocas palabras, es explicar tú las cosas como si se las hablaras a un niño de 5 años. Esto va a demostrarte como las áreas en las que tu conocimiento pues no es tan profundo como para ser capaz de reducirlo a un nivel de un niño de 5 años. Si no tienes un niño de 5 años que puede escucharte y hacerte preguntas, pues puedes utilizar la inteligencia artificial dándole la instrucción que pretenda ser un niño de 5 años y que te haga preguntas cuando no entienda algo. Cuando quieras aprender algo como profundamente, primero estudias y luego lo tratas de explicar con ChatGPT con tus propias palabras de una manera muy sencilla. De esta manera ir viendo qué cosas necesitas repasar y qué cosas necesitas aprender mejor. Pues bueno, eso sería todo. Sé que el usar la inteligencia artificial no va a ser nada sencillo en el sentido de que pues va a requerir mucho autocontrol y mucha motivación y confianza en nosotros mismos, pero si lo utilizamos de manera correcta creo que nos puede ayudar mucho a mejorar nuestras habilidades y pues acercar el aprendizaje y la educación a muchas personas. Eso sería todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Si te gustó este video, por favor, compárteselo a alguien que crees que le pueda interesar. Me ayudarías muchísimo con eso. Nos vemos a la próxima. Bye.